Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. En plena guerra comercial, Trump se acerca a Arabia Saudí. Ha cerrado con ese país un acuerdo que incluye, según la Casa Blanca, la mayor venta de equipos de armamento de la historia. De la otra guerra, la de Israel contra Gaza, Trump pasa de largo, y en la guerra de Ucrania es Putin quien se aleja de la posibilidad de sentarse mañana en la misma mesa con Zelensky. Así es como está el mundo, que puede explicarse en sus conflictos y con la palabra rearme. Y es por este panorama por el que tanta falta hacía la lucidez de José Mujica, que murió anoche. El expresidente de Uruguay fue un referente que consiguió ser escuchado por líderes de todo el mundo. Cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Mujica murió ayer de un cáncer de esófago. Tenía 89 años. Político, guerrillero, pensador, uno de los grandes referentes de la izquierda en Latinoamérica y en el mundo. Empleó su vida en la defensa de la sencillez y de la justicia social. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. La muerte de Mujica pone sobre la mesa la necesidad de referentes o de figuras que discutan esa agitación del mundo que hoy se explica en contraposición en figuras como la de Donald Trump o Vladimir Putin. En el caso del presidente de Estados Unidos, la noticia está en ese acuerdo de $600.000 millones con Arabia Saudí, de los que Washington destinará 142.000 a vender a su aliado saudí equipos avanzados de defensa. El presidente de los Estados Unidos presumía ayer en la primera parada de su gira de sus habilidades negociadoras. Aseguraba que la relación entre ambos países pasa por su mejor momento. Los acuerdos, más allá de las armas, también pasan por el acceso a los minerales críticos o a la seguridad energética. Los anunció rodeado de empresarios y multimillonarios, entre los que se encontraba Elon Musk. Trump estará hoy en Qatar y por ahora deja en el aire si finalmente viajará mañana a Turquía para ser testigo del hipotético cara a cara entre Zelensky y Putin, que desde el Kremlin alejan cada vez más. Hasta el momento han evitado confirmar su ausencia. Se limitan a decir que están perfilando la delegación que Rusia mandará a Estambul. Según avanzan medios de ese país, de Rusia, la encabezará el ministro de Exteriores. Aquí en España, en apenas 2 horas, comienza una sesión de control al gobierno que previsiblemente estará atravesada por los mensajes privados que intercambiaron Pedro Sánchez y el exministro Ábalos y que publica el diario El Mundo. El gobierno asegura que la filtración de esos WhatsApps no ha enrarecido el ambiente dentro del Consejo de Ministros e insiste en que es una filtración muy grave. Hoy publica el diario El Mundo que Sánchez intervino en el rescate público de Air Europa por un mensaje con el ministro de Transportes en el que le pedía dar una vuelta a esa operación. Damos por hecho que habrá una investigación judicial. Y si no la hubiera, desde luego nosotros iniciaremos las acciones legales pertinentes. Nada tiene que ver con ninguna causa judicial abierta. El Partido Popular ha pretendido y pretende utilizar, como digo, estos mensajes para continuar con esa oposición de casquería. Para el Partido Popular estos mensajes son la prueba del autoritarismo de Sánchez. Esto decía Miguel Tellado. Sánchez es un autócrata. Sánchez es un autócrata de manual que no tolera la crítica, no tolera la disidencia y que no acepta los contrapoderes propios de una democracia. Asegura Feijóo que el presidente del gobierno está acorralado por el caso Koldo, aunque estos mensajes son anteriores. Y el otro gran asunto que centrará hoy el debate en el Pleno del Congreso será la investigación sobre el apagón del pasado 28 de abril. Hoy Feijóo le preguntará a Pedro Sánchez, o esa es la pregunta que tiene registrada, si un gobierno colapsado sirve a los españoles. Comparecerá luego la ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, para dar cuenta de lo que se sabe hasta el momento sobre el día del apagón. Con la vista puesta también en esa comparecencia, empieza el miércoles, es 14 de mayo. Hoy por hoy noticias. Y más de 2 semanas después de esa caída generalizada de la red eléctrica en toda la península, aún se desconocen las causas exactas que provocaron el colapso de todo nuestro sistema energético en apenas 5 segundos. Hoy comparece la ministra para explicar los avances en la investigación y para abordar el debate sobre cómo garantizar que no vuelva a ocurrir. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Los expertos apuntan a la necesidad de modernizar la red para que pueda asumir el peso cada vez mayor que tienen las energías renovables en España. Una modernización que aumentaría la seguridad de la red, pero que supondría un coste adicional para los consumidores. Adela Molina. Gestionar un sistema eléctrico con mayoría de energías renovables supone enfrentarse a situaciones como esta. Cuando de repente te vienen 2 semanas en invierno, nublado y sin viento. No tienes solar, no tienes eólica y encima hace un frío
tremendo y entonces la demanda se te dispara. Y entonces ¿ahí qué haces? Quien nos plantea el dilema es Pedro Linares, profesor de Comillas ICAI, que nos explica que lo que se hace es contar con sistemas de respaldo, ahora mismo sobre todo centrales hidráulicas de gas y nucleares, a medio plazo también baterías para asegurar el suministro, inversiones que tienen un coste proporcional a la seguridad que queramos tener. Todo va a tener un coste. ¿Cuál va a ser ese coste? Pues depende de cuánto queramos asegurarnos. Tu coche le puedes comprar un seguro a terceros, un seguro a todo riesgo. Y evidentemente el coste es muy distinto. Nosotros queremos un seguro a terceros, un seguro a todo riesgo. También la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia advirtió ayer en el Congreso de que cualquier inversión se refleja en nuestra factura. Podemos sobreinvertir en generación y en redes, podremos sobreinvertir en almacenamiento, podemos sobreinvertir, pero al final del día toda esa sobreinversión la pagamos nosotros en nuestra factura con los peajes de energía. Por eso es fundamental, destacó, conocer las causas exactas del apagón para afinar donde sean necesarias y evitar el sobrecoste en un servicio que desde el 28 de abril sabemos con claridad cuánto necesitamos. Hoy además en la agenda económica del día está la publicación del dato definitivo del IPC. El INE confirmará si efectivamente la bajada de los precios de la energía en abril moderó el precio de la vida, que según el dato adelantado se contuvo hasta el 2,2%. Se confirmaría, por tanto, que baja por segundo mes consecutivo y veremos también qué efecto han tenido la Semana Santa y la entrada en vigor de los aranceles. Por primera vez desde que Ser Catalunya detalló el caso del electricista de Barcelona que había violado y prostituido a una menor de 12 años en su domicilio para luego montar toda una red de pornografía infantil, la Generalitat se ha referido públicamente a esa investigación. Que abarca a otras 25 víctimas menores. La niña de 12 años estaba precisamente bajo la tutela de la Generalitat, dice la portavoz del Govern, que están consternados y ha pedido prudencia ante la investigación. Según fuentes conocedoras de la instrucción, 2 de los agresores identificados han intentado salir de prisión en los últimos meses, pero el juez ha desestimado su petición. Radio Barcelona, Andrea Villoria. Entre los investigados en esta red de pederastia hay hombres casados, con pareja estable o hijos pequeños, incluso uno que admitió que la víctima era demasiado pequeña. Se trata de uno de los acusados en libertad con cargos y con obligación de ir al juzgado a firmar. Presuntamente tras violar a la menor, dijo en un chat en Instagram que se había sentido un poco incómodo por la edad de la niña. Tenía 13 años. Otros 2 en prisión preventiva, uno de ellos padre de un niño de 1 año, se defienden diciendo literalmente que la menor parecía mayor de edad, que era muy desinhibida sexualmente, que tenía carácter o incluso que fue todo consentido. En otro auto al que ha accedido la SER, los jueces de la Audiencia de Barcelona responden que la víctima parecía solo lo que era, una niña de 13 años, y que a esa edad no hay consentimiento posible sino agresión sexual. Desde el Govern dicen estar consternados, pero no entran a valorar el papel de la Administración, que debía proteger a la víctima. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Lo decíamos en portada, quedan apenas 24 horas para que Zelensky acuda a Estambul con la intención de encontrarse cara a cara con Putin y empezar esas negociaciones directas que puso sobre la mesa el ruso. Putin nunca habló de sentarse él personalmente en la mesa de negociación y por el momento ni aclaran quién irá a Turquía ni cesan los bombardeos. En Dnipro está el enviado especial de la SER en Ucrania, Nicolás Castellano. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Sí, ha sido otra madrugada y hasta hace unos minutos nueva oleada masiva de drones kamikazes rusos. Aquí además en Dnipro anoche escuchábamos los cazabombarderos rusos, un misil caía en Odessa y en Kiev el ataque ha estado dirigido esta mañana a un embalse. Rusia sigue con su manu militari, denuncia Zelensky. Rusia mantiene su filosofía, atacar y matar civiles, mientras Putin sigue guardando silencio sobre si va a ir a Estambul, denunciaba el presidente ucraniano, que ha confirmado que viajará él hoy mismo a Turquía y que solo se reuniría con los rusos si es el que se presenta allí. Es Putin, un líder ruso al que no cree Taras, apodado el Español, uno de los comandantes más famosos del ejército ucraniano. Eso es verdad, yo soy guerrero, es verdad y yo no quiero mentir. No me gusta matar a la gente, una cosa. En el frente de Zaporilla, en un escondite a 8 kilómetros en línea recta de la línea de choque con los rusos, lo hemos conocido escuchando reggaetón. Dice que se aficionó a esta música en Barcelona, donde vivía desde 2005 hasta 2022, cuando dejó su vida próspera y rica para venir a su cuarta guerra. Volvemos contigo en un ratito, Nico. Gracias. Hasta luego. En Alemania, el Ministerio del Interior prohibió ayer la continuidad de una organización ultraderechista en un operativo en el que detuvieron al líder de la formación que se autoproclamaba rey. Él concentraba todo el poder de decisión del Reino de Alemania, la formación de ultras que se autodenominaban ciudadanos del Reich y que perseguían crear un estado paralelo que recuperara el territorio de las fronteras del Imperio Alemán de 1871. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas.
No reconocen el Estado alemán ni su parlamento, leyes o instituciones y por lo tanto se niegan a pagar impuestos, multas o cotizaciones a la seguridad social. Así son los integrantes del Reino de Alemania, el grupo de ultraderecha prohibido en el país y que pertenecía a otro mayor llamado Ciudadanos del Reich, que abogaban por una vuelta a las fronteras de 1871. En la operación policial, desarrollada en 6 regiones alemanas, han detenido a 4 personas, entre ellas el líder del grupo, Peter Fitzek, un cocinero y profesor de karate autoproclamado monarca. No se trata de un grupo de nostálgicos inofensivos, sino de una estructura criminal que ha creado un contraestado en Alemania y una red de delincuencia económica. Por eso se ha prohibido, explica el nuevo ministro del Interior, el socialcristiano Alexander Dobrindt. Algunos de sus integrantes, unos 6.000, habían dado cuantiosas sumas para desarrollar el grupo, que había acuñado su propia moneda, seguro de salud y de pensiones. Nos vamos a ir hoy hasta Galicia. Ricardo Rodríguez, bo día. Bo día, Ángels. Y hasta Extremadura con Maite Carrasco. Maite, buenos días. Hola, buenos días. Noticias hoy de estas dos comunidades, como el homenaje que hace Galicia esta semana, Richie, a las pandereteiras y su larga tradición oral. Porque estamos en la Semana das Letras. El sábado Galicia celebra el Día das Letras Galegas y este año las homenajeadas son ellas. As cantareiras, como estas que suenan ahora, son las pandereteiras de Mens, unas vecinas de Malpica que en los años 70 actuaron por Europa y América, pandereta en mano, con ellas como referencia. Ángels, la Real Academia Galega homenajea el legado de tantas y tantas mujeres que fueron durante décadas transmisoras de la poesía popular oral galega, que en la actualidad suena así. Tradición que se mantiene el sábado, homenaje a todas ellas y a quien les da continuidad como otras más famosas, las tanxugueiras. Precisamente las Tanxo actuarán en ese acto que se celebra el sábado en Malpica y en el que se aúna tradición y modernidad y con el que se hace justicia a tantas y tantas mujeres que han preservado buena parte de la identidad cultural de Galicia. Cómo se ve la evolución en esos 3 ejemplos que has puesto. En un pueblo de Badajoz, Maite, unos ladrones arrepentidos le han devuelto al alcalde los muebles robados en el hogar de los mayores. Concretamente en Puebla de Obando, según relata el alcalde, al salir de su domicilio para comenzar su jornada encontró frente a su puerta, lo sustraído en el centro de mayores. En un primer momento pensó que se trataba de enseres dejados para tirar al punto limpio, pero después reconoció esos objetos que habían sido robados horas antes. Se encontraban estos materiales con una nota que decía: buenas, Juan Manuel, aquí está todo el material del hogar del pensionista. Pedimos disculpas por lo sucedido, no volverá a pasar. Fue un acto miserable y estamos muy arrepentidos. El alcalde ha calificado el gesto de devolución como honroso en parte, aunque reconoce que lo verdaderamente valiente hubiera sido entregar todo esto personalmente. Claro, dar la cara después de lo que habían hecho. Y esta historia, Richie, hay uno que se queda dormido en el baño de un bar y luego reclama el agua que se dejó sin beber. Sí, ha ocurrido en Malpica. Un hombre entró en un establecimiento, pidió un agua y se fue al baño. El cliente, que había bebido de más, y no precisamente agua, se quedó dormido sin que los dueños del local se diesen cuenta. Llegó la hora de cierre y se marcharon. Aseguran que no revisaron el baño porque lo suelen limpiar por las mañanas al llegar. Y 2 horas y media más tarde, el hombre se despertó y al ver que se había quedado encerrado en el local, llamó a la Guardia Civil, que rápidamente localizó a los propietarios y rescataron a este hombre que antes de marcharse a su casa, Ángel, según cuentan los medios locales, le dijo a los dueños del establecimiento que le debían un agua porque la había dejado casi entera. Qué borrachera debía llevar, por Dios. Los alumnos de un instituto de Mérida que han sido los responsables de acuñar de manera artesanal una moneda para el Festival Emérita Lúdica. El Instituto SAES de Buruaga. El proyecto busca la implementación de la tecnología 3D al mundo clásico y una de las acciones principales que están llevando a cabo es esa reproducción de monedas que han diseñado primero en 3D, después han reproducido por un proceso de fundición en una aleación de estaño y plomo. Lo explicaba el profesor Abel Morcillo. El estado sólido las fundimos en estos moldes que hemos creado con silicona a partir de los negativos hechos con el 3D de las monedas. Una vez que vuelve a solidificar, limar las asperezas de esa moneda, darle la forma de
decir, quitarle todos los sobrantes, toda la rebaba. El próximo día 22, el que quiera puede fabricarse su propia moneda de forma gratuita en un taller que se va a celebrar en el Templo de Diana. Este es un proyecto en el que han participado en torno a 50 alumnos. Y no son monedas de curso legal, que la gente lo sepa, que no vayan a pensar que pueden ahí ir acuñando monedas. Maite, Richie, gracias. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural. Para empezar el día, hoy Pepa Blanes nos propone una lectura y es la última novela de Sara Mesa. La escritora Sara Mesa se ha marcado uno de los mejores libros de lo que llevamos de año, hablando simplemente de funcionarios. Es un poco paradójico, ¿no? Porque por un lado me parece terrorífico el lenguaje burocrático, pero por otro lado sí que me parece atractivo literariamente, ¿no? Según lo manejemos, porque está lleno de dobleces. En la literatura hay quizá dos grandes ejemplos muy diferentes de cómo hablar del follón burocrático y de sus consecuencias. Por un lado tenemos el Vuelva usted mañana, de Larra, y por supuesto a Kafka con El Castillo. Sara Mesa hace un relato actual de una generación preparada pero obligada al paro y a la precariedad, y también de la falta de miras de una administración que no tiene intención de mejorar. De cierto modo también sufre de la precariedad de manera indirecta, es decir, y mucha gente que se mete a opositar lo hace por desesperación, porque el entorno laboral fuera de ahí es durísimo, ¿no? Y los trabajadores, digamos, productivos que hacen cosas útiles, volviendo al tema, pues muchísimos están siendo explotados. Oposición es una ácida crítica llena de humor a las entretelas del mundo funcionarial, pero también de nuestro día a día, de las dinámicas del trabajo, de las relaciones y de la inercia en la que entramos todos y cada uno de nosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.